Esa sensación, yo creo que cualquiera que trabaje en infraestructura tecnológica la conoce perfectamente. O sea, tienes la pantalla negra enfrente, el cursor blanco parpadeando ahí, en la terminal, y sabes que es el acceso remoto a un servidor de producción. Y sabes que hay miles de usuarios conectados en ese momento, ¿no? Exacto, miles, cientos de transacciones por segundo. Y, digamos, un solo comando mal escrito, un pequeño error de cálculo, y puedes apagarlo todo en un instante. Porque en una computadora personal, pues, instalar un programa es casi invisible. Claro, haces doble clic, ves una barrita de progreso y ya está. Magia. Magia, ¿sí? Pero, en el mundo empresarial, esa caja negra desaparece por completo. O sea, no hay red de seguridad. Y por eso, en esta inmersión profunda de hoy, la misión es estructurar este análisis como si fuera el primer día de entrenamiento intensivo de un administrador de sistemas. Un sysadmin, como le decimos siempre. Un sysadmin, exacto. La idea es que la audiencia se ponga los zapatos de un sysadmin novato y vamos a dominar la gestión de paquetes en Linux de manera súper exhaustiva. Y para esto tenemos una pila de fuentes, o sea, manuales técnicos completos, guías de línea de comandos y arquitecturas de sistemas operativos como Red Hat, CentOS, Debian y Ubuntu. Y me parece un enfoque vital, porque, a ver, la gestión de paquetes suele verse como este trámite súper aburrido, algo que, digamos, simplemente haces antes de configurar un servicio, y ya. Pero la realidad, y quienes trabajan en esto lo saben, es que es el corazón palpitante de la estabilidad de un servidor. Totalmente. Entender esto, o sea, comprender las herramientas de bajo nivel, los gestores inteligentes y las diferencias entre estas arquitecturas es literalmente lo que separa a un usuario novato de un verdadero arquitecto de sistemas de TI. Es la única forma de garantizar que el servidor siga vivo después de una actualización crítica. Bueno, entonces empecemos por lo más básico, pero, con la lupa puesta en la estructura. Porque antes de enseñarle al nuevo colega a instalar cualquier cosa, tiene que entender qué es exactamente lo que está instalando. El ADN del software en Linux, digamos. Ajá, el paquete en sí. Y en los servidores, según las fuentes, dominan dos grandes linajes o familias. Por un lado tenemos la familia RPM, que es el Red Hat Package Manager. Este es el que le da vida a gigantes corporativos como CentOS, Fedora, SUSE. Y por el otro lado está el UMS o Dev, que es básicamente el motor de Debian, Ubuntu, Mint y todo ese ecosistema. Y aunque son mundos que a veces compiten, comparten una filosofía súper estricta en cuanto al orden. O sea, un paquete jamás lleva un nombre así porque sí. No es como guardar un archivo de Word que le pones documento final final, ¿verdad? Exacto, nada de eso. Todo administrador tiene que saber leer esta nomenclatura estándar, que es casi como decodificar el número de chasis de un auto. La regla es súper estricta. Va el nombre del software, un guión bajo, el número de la versión, un guión normal, luego el número de revisión, otro guión bajo y finalmente la arquitectura. A ver, tomemos un caso real de los manuales para desmenuzarlo. Las fuentes dan este ejemplo. MySQL-server 5.1.49-3 al.dev. Perfecto, ese es un gran ejemplo. O sea, la primera parte es obvia, es el servidor MySQL. La arquitectura al final dice all, que bueno, indica que funciona en cualquier procesador. Pero, hablemos de los números. Tenemos la versión 5.149 y luego un guión 3, que es la famosa revisión. Y esa es la parte clave. Claro, porque para alguien de afuera, ese 3 extra parece un capricho. Pero en realidad, esa pequeña adición es lo que evita que el sistema operativo colapse, ¿no? Totalmente, porque es el puente entre el creador del software original y el servidor. O sea, la versión 5.149 es la que dictan los desarrolladores de MySQL. Es su código base puro. Pero ese guión 3 es, digamos, la firma de los mantenedores de la distribución. O sea, el equipo de Debian, por ejemplo. Exacto. Ese 3 significa que tomaron el código puro y le aplicaron 3 parches o ajustes específicos para que encaje perfecto en Debian. A lo mejor modificaron la ruta de los registros o ajustaron un script de inicio. Ese simple numerito garantiza que no estás metiendo un bloque extraño en tu servidor, sino una pieza moldeada a medida. ¡Wow!
Y si le hacemos una autopsia a ese archivo .dev, o sea, si lo abrimos para ver qué tiene adentro en lugar de instalarlo, vemos que no es un simple ejecutable. Es un contenedor y hay 3 piezas adentro. Ajá, como un kit de muebles listos para armar. Exacto. La primera pieza es un archivo chiquito llamado Debian-binary, que solo dice la versión del formato. Luego está el data.tar. Si seguimos con tonología, el data.tar serían las tablas de madera y los tornillos. O sea, los archivos reales y ejecutables que se van a instalar en el disco. Sí, el peso pesado del archivo. Y finalmente, la pieza maestra, que es el control tar.gz, que sería como el manual de instrucciones. Y yo diría que es el cerebro de la operación. Porque, a ver, ese archivo de control contiene todos los metadatos. Y no solo dice quién fabricó el mueble. Contiene las sumas de verificación MD5, que son firmas criptográficas para cada archivo. Esto te asegura que ni un solo bit se corrompió en la descarga. Claro, te da esa garantía de integridad. Sí, y lo más crítico, define las dependencias. O sea, ¿qué destornillador necesitas para armar el mueble? Declara explícitamente lo que necesita para no fallar y también los conflictos. Dice cosas como, no me instales si este otro paquete ya está en el sistema. Es un contrato de compatibilidad antes de tocar nada en el servidor. Bien, entonces ya conocemos la unidad básica, este paquete súper estructurado. Ahora bajemos a la sala de máquinas del sistema operativo. Vamos a los cimientos. ¿Cómo interactúa el sistema con estos archivos en el nivel más básico? Antes de usar herramientas automatizadas, claro. Exacto. Estamos hablando de las herramientas de bajo nivel. DPKG para Debian y RPM para Red Hat, que son comandos que operan tan profundo que, pues, un error aquí es quirúrgico. Operar con DPKG es literalmente dialogar con el registro civil del sistema operativo. Su base de datos vive en el directorio var lib dpkg. Y ahí, digamos, hay 2 archivos que son la verdad absoluta. El available y el status, ¿verdad? Realidad actual y tangible de tu servidor. Cuando tú como sysadmin corres un comando como dpkg-i para instalar, la herramienta desempaqueta los binarios, los pone en el disco y modifica ese archivo status silenciosamente. Pero lo que destaco de las fuentes es la capacidad de auditoría. O sea, si alguien necesita saber qué pasa, tira un dpkg-l para listar el software, y el ojo entrenado no se pone a leer todo, busca 2 letras I minúsculas juntas al inicio de la línea. Ese II significa que está íntegramente instalado. Es como el sello de aprobación visual. Sí, y también está la opción de dpkg-l con la L mayúscula, que te escupe la ruta absoluta de cada archivo que ese paquete dejó regado por el disco duro. Te da una visibilidad total. Y en la otra trinchera, en la de Red Hat, el comando RPM hace exactamente lo mismo, pero con su propio estilo. Para instalar, usas RPM-IVH. La I instala, la B es de verbose para ver qué pasa, y la H es mi favorita porque dibuja un hash. Ah, la barra de progreso hecha de signos de numeral. Sí, esa misma. Es súper útil visualmente. Y bueno, puedes eliminar con -E o actualizar con -VH, que es genial porque si el paquete no existe, simplemente lo instala desde cero. Pero a ver, hay algo en los manuales de RPM que me voló la cabeza. Es la capacidad de hacer ingeniería inversa. O sea, usas RPM-QF, le pasas la ruta de cualquier archivo del sistema, digamos el etc password, y te dice exactamente qué paquete lo instaló originalmente. Que en ese caso suele ser el paquete setup. Exacto. Pero acá quiero hacer una pausa y lanzarte una pregunta basada en los manuales. Hablan de una bandera de seguridad vital que es RPM-B. Si alguien altera un binario maliciosamente en el servidor, ¿este comando detiene el ataque o solo avisa cuando ya es demasiado tarde? Esa es una distinción súper importante que debe hacer cualquier sysadmin en entrenamiento. No es un escudo en tiempo real. O sea, RPM-B es una alarma forense. Lo que hace es comparar los atributos de todos los archivos instalados contra la base de datos original. Revisa sumas MD5, tamaños, permisos.
O sea que si un atacante entra, Si entra y reemplaza, por ejemplo, el binario de inicio de sesión para robar contraseñas, el RPM-B se va a dar cuenta de que la firma criptográfica no coincide y te lanza una alerta roja inmensa. Correr esto periódicamente es innegociable en producción. ¡wow! Y si no estás seguro de un comando, las guías mencionan usar test, que simula todo sin escribir un solo byte. Pero a ver, esto plantea un desafío gigante para el entrenamiento. Si DPKG y RPM son tan completos, si verifican firmas, instalan, hacen ingeniería inversa y simulaciones, ¿por qué la industria inventó herramientas de nivel superior? Parece que esto es todo lo que alguien necesitaría. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta tiene un nombre que aterrorizaba a los administradores en los años 90. El infierno de las dependencias. Uf, suena fatal. Es que lo era. Porque DPKG y RPG son ejecutores perfectos, pero son ciegos. Carecen de contexto. Imagina que le dices a DPKG que instale un servidor web. Lo intenta, pero de repente ve que le faltan 3 librerías criptográficas de C++. ¿Sabes qué hace? Me imagino que tire un error. Lanza un error, cancela todo y se queda de brazos cruzados. Te obliga a ti, el administrador, a ir a buscar esas 3 librerías a Internet manualmente. Las descargas, tratas de instalarlas y resulta que cada una de esas 3 necesita otros 5 componentes. Claro, se vuelve exponencial. Es logísticamente imposible en una empresa con cientos de servidores. Totalmente imposible. Y ahí es donde entran los gestores inteligentes. APT, JOM, Cyper, resolviendo el rompecabezas. O sea, para que la audiencia lo visualice, es como el gerente de un proyecto de construcción. Tú solo le dices construye una casa, que sería instalar el paquete. Y ellos calculan cuántos ladrillos, cemento y trabajadores se necesitan. Las dependencias, exacto. Sí, lo compran todo y ejecutan la obra sin que tú tengas que microgestionar cada tornillo. Protegen al sistema de sí mismo. Es una analogía perfecta. En el mundo de Debian, la herramienta estrella es APT. Y hay un paso crítico aquí, que es casi una religión. Siempre tienes que ejecutar apt-get update primero. Y esto confunde mucho a los novatos. Porque la palabra update te hace pensar que estás actualizando el software, ¿no? Claro, uno asume que va a descargar nuevas versiones de los programas, pero no. Lo que hace es actualizar el catálogo de la tienda. Descarga los encabezados desde Internet para que el sistema sepa qué versiones existen y en qué estantería remota están. Si no haces eso primero, tu gerente de obras está trabajando con un mapa viejo. Y luego, bueno, tienes el comando de instalación y también el de eliminar. Y aquí las fuentes marcan una diferencia enorme. Tienes el remove normal, que borra el programa pero deja intactos los archivos de configuración en el sistema, que a simple vista, parece una mala práctica, ¿no? Como dejar basura digital. Parece, pero en un servidor empresarial, la configuración vale oro puro. Imagina que desinstalas temporalmente una base de datos por un conflicto. Lo último que quieres es perder el archivo donde configuraste la memoria y los puertos que te tomó semanas optimizar. El remove normal es tu red de seguridad. Claro, tiene sentido. Pero si realmente quieres hacer tierra arrasada, tienes que usar Purge Remove. Eso sí borra todo el rastro. Y otra cosa, APT tiene herramientas de consulta previas. Puedes usar apt-show para ver las dependencias sin instalar nada. Incluso hay una interfaz llamada Aptitude. Ah, Aptitude es una maravilla. Sí, te levanta una interfaz visual directamente a la terminal de texto. Navegas con las flechas, marcas paquetes para instalar con la tecla de suma, los de eliminar con el guión y presionas la letra G 2 veces. Y de repente el motor calcula todo y hace la coreografía perfecta. Y si nos cruzamos al mundo de Red Hat, el gerente de obra equivalente es Joom, el Yellow Dog Updater Modified. Joom centraliza todo con Joom Install, Remove, Update. Y tiene unos comandos de diagnóstico súper útiles, como Joom Search para buscar por nombre o Joom Info. Y el Joom Provides, que es el hermano gemelo del RPM QF que mencionábamos antes, para saber a qué paquete pertenece un archivo. Exacto. Pero donde Joom realmente brilla para un sysadmin avanzado es en la automatización. Porque imagínate que administras 500 servidores. No vas a entrar uno por uno a revisar actualizaciones. Sería una locura. Entonces usas un truco experto que detalla en las fuentes. Ejecutas Joom Check Update, pero dentro de un script automatizado. Y capturas el código de salida matemático de ese comando usando la variable $.
Si el sistema te devuelve un 100, significa que hay actualizaciones críticas pendientes. ¿Y si te devuelve un 0? Si es 0, el sistema está al día. Esto te permite programar reglas lógicas de manera masiva. O sea, si sale 100, el script manda una alerta sola, sin que tú muevas un dedo. Eso es administración a otro nivel. Y hablando de niveles matemáticos, el material destaca a Zyper, que es el gestor de OpenSUSE. Dice que trata la resolución de dependencias como un problema de satisfacibilidad booleana. El famoso problema SAT. Sí, exacto. Y esto aquí se pone realmente interesante porque suena a ciencia ficción. ¿Por qué tratar las dependencias con álgebra booleana compleja? Porque evita desastres matemáticamente. Zyper no instala probando suerte a ver qué pasa. Toma todas las reglas del sistema. Qué paquete entra en conflicto con cuál requiere una versión exacta de Python y construye ecuaciones lógicas. Evalúa millones de combinaciones usando un motor computacional antes de mover un archivo. O sea, prevé el jaque mate antes de hacer el primer movimiento en el tablero. Exactamente. Es pura precisión matemática. ¡Wow! Pero bueno, toda esta magia de Yum, APT y Zyper necesita saber de dónde sacar los archivos, ¿no? Si son los gerentes de proyecto, necesitan proveedores. Y esa es la última frontera de este entrenamiento, los repositorios, la fuente de la verdad. Y dominar esto es dominar la seguridad perimetral de tu servidor. En Debian todo se reduce a un archivo de texto en etc app sources list. Cada línea ahí es una coordenada. Si empieza con dev, es software compilado. Si es dev source, es código fuente puro. Y las fuentes explican que esas coordenadas se dividen en ramas, ¿no? Tienes main, que es software libre oficial, tienes contrib, que es libre pero requiere dependencias privativas, y non-free, que son los paquetes cerrados o comerciales. Pero acá hay una advertencia crítica para el nuevo colega. Una trampa mortal. Uy, sí. La trampa de la palabra stable. Exacto. Al configurar el repositorio tienes que poner el nombre de la versión, digamos, Jesse o Buster, o puedes poner la palabra stable. Y uno piensa, oye, ponle stable, yo quiero un servidor estable, ¿qué podría salir mal? Y es un error que puede destruir el servidor en horario comercial, porque stable no es una versión fija, es un puntero dinámico. Si hoy Debian 11 es la versión estable, todo funciona, pero si mañana lanzan Debian 12, automáticamente la palabra stable apunta al nuevo sistema. Y si tienes una tarea automatizada con un apt-get upgrade, de repente, el servidor empieza a actualizar el sistema operativo completo, el núcleo, todo, y las dependencias de tus bases de datos se rompen al instante. Es una bomba de tiempo. Siempre hay que escribir el nombre de la versión, nunca el comodín. ¡qué locura! Y en el mundo Red Hat con Yum, la filosofía es distinta. Los repositorios viven en una carpeta, la etc yum.repos.d, y cada repositorio tiene su propio archivito con extensión .repo. Adentro tiene el nombre, la base URL que es la dirección, y variables como enabled igual a 1 para encenderlo. Sí, y herramientas como Create Repo te permiten hasta clonar esos repositorios y ponerlos en una red local sin internet por pura seguridad. Pero la variable más importante ahí adentro, y de esto depende la vida del sistema, es gpgcheck igual a 1. Y acá te planteo el último desafío del entrenamiento. Imagínate este escenario. Son las 3 de la mañana. Se cayó un servicio crítico, estás perdiendo plata. Necesitas instalar un parche desde un repositorio de terceros. Pero el servidor de validación criptográfica está lento o caído, y Yum te tira un error de GPG. Estás a un segundo de entrar al archivo, poner gpgcheck igual a 0 y forzar la instalación. Y ceder a esa tentación es la peor decisión que puedes tomar. La seguridad en Linux es una cadena ininterrumpida de confianza. Si apagas el chequeo GPG para ahorrarte 5 minutos, estás destruyendo la criptografía. Básicamente, dejas la puerta abierta de par en par. Exacto. Cualquier atacante en el medio de la red podría interceptar la petición, inyectarte un binario con un troyano y tu servidor lo instalaría con permisos máximos porque tú le dijiste que ya no revisara la firma. Un buen administrador jamás compromete la seguridad por conveniencia. Nunca. Entonces, llegamos al final de este entrenamiento intensivo. Quienes nos escuchan acaban de completar su primer día de sysadmin. Y la gran conclusión es que un servidor de producción no es una caja negra mágica. Es un ecosistema estrictamente lógico. Donde cada paquete, cada dependencia, sigue leyes causales perfectas.
Y eso me lleva a un pensamiento final para dejarle a la audiencia, construyendo sobre lo que mencionaste de Cypher. Si hoy ya dependemos de estas matemáticas complejas, booleanas, para que los paquetes no choquen, ¿qué pasará cuando las distribuciones de Linux empiecen a integrar inteligencia artificial directamente en los gestores? Es un horizonte increíble. Imagina que el gestor, en vez de reaccionar, prediga y simule conflictos en milisegundos y autorrepare el sistema antes de que el sysadmin siquiera note el error en la pantalla negra. La administración dejará de ser reactiva para volverse puramente predictiva. Definitivamente, cuando uno entiende todas estas capas, el cursor blanco parpadeando en la terminal ya no da miedo, porque dejas de ser un usuario para convertirte en el arquitecto.